De hecho, muchos de sus salmos son escritos bajo estados depresivos. Es decir, que es probable que por su estilo de vida, David era una persona que tuvo que enfrentarse a la depresión, ¿verdad? Tuvo que convivir con esa situación. No conocemos mucho acerca de la vida anterior de David. De hecho, hace algún tiempo leí un comentario que me pareció muy cierto. Es decir, no puedo afirmar que sea verdad o que no lo sea, pero puede haber sido una posibilidad. David dijo en uno de sus salmos: en pecado me concibió mi madre. Y casi siempre todo el mundo lo usa para hablar de la teología de que como seres humanos nacemos en pecado. Pero alguien me dijo una vez, pastor, y no puede haber sido que David fue el hijo de una mujer con la que su padre se acostó. Una mujer cualquiera, una prostituta, lo que sea. Eso en aquella época era muy... Y David fue un hijo bastardo. Porque la madre de David no se menciona en ninguna parte de la Biblia. Y es curioso, ¿no? Que casi siempre se habla de la madre, nunca del padre. En las historias de la Biblia, en el caso de David, no se habla de su madre. Y David dijo en uno de sus salmos: en pecado me concibió mi madre. Y a lo mejor lo que estaba haciendo era referencia a los pecados de sus padres. No lo sabemos. Es decir, la Biblia no nos da... Pero David vivió, este hombre de Dios, que dice la Biblia, lo describe como un hombre que vivió conforme al corazón de Dios. Vivió una vida complicada, ¿verdad? Y escribió este precioso salmo. En su experiencia como pastor dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué tremenda fe, ¿verdad? En una vida donde hay tantas carencias, entender que si estás con el Señor, nada te va a faltar. ¿Verdad? Dice David: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David está hablando, ¿verdad?, del cuidado que Dios tiene para con él como una oveja. David se compara a él con la oveja. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Está hablando, ¿verdad?, de esa relación que Dios tiene ese cuidado. Al final de este salmo, David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David está hablando, pero bueno, hay lugares en Israel, en las colinas de Israel, hay lugares que les llaman así, el valle de la sombra de la muerte, porque son lugares realmente peligrosos. Y muchas veces los pastores de ovejas tenían que pasar por esos lugares, ¿no? Y eran peligrosos porque por ahí asaltaban, se ponían los asaltantes de camino para asaltar a la gente. Eran lugares donde no existía otro camino y obligados tenían que pasar por ahí, en medio de esos lugares apartados, y los asaltantes de camino aprovechaban esos lugares para asaltar a la gente. Y David está haciendo referencia a eso, pero puede estar haciendo referencia también a las situaciones que él vivió, ¿verdad?, de peligro en su vida. Él, como pastor de ovejas, imagínense un niño enfrentándose a un animal fiero o cosas así, como tuvo que hacerlo David, ¿verdad?, en su vida, y como muchas veces nosotros también en nuestra vida tenemos que enfrentar, ¿verdad?, cuestiones peligrosas, y Dios nos cuida. Y Dios nos cuida. Yo les puedo contar en mi vida, a lo largo de mi vida cristiana, de cuántas cosas Dios me libró. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el seminario, en medio del periodo especial, no había de nada. Ustedes saben, Cuba fue una situación compleja igual. No estaba peor que la de ahora está mucho peor. Pero en aquella época no había nada, y igual era una situación. Y yo me acuerdo que el seminario nos compró ciertas cosas que las trajeron de aquí de los Estados Unidos, nos las mandaron, para que nosotros pudiéramos tener ciertas facilidades. Nosotros teníamos que viajar a las provincias para atender a las iglesias, no había transporte. Y yo recuerdo que a mí me habían comprado un maletín de aquí de los Estados Unidos, muy llamativo, muy bueno. Imagínate, en aquel entonces en Cuba salir con una cosa llamativa era un poco peligroso. Y yo tenía que coger un tren para viajar de la iglesia que yo atendía hasta la ciudad, hasta el seminario. Yo me tenía que levantar de domingo para lunes a las 3 de la mañana para salir a buscar el tren, porque era la hora que pasaba, para poder llegar temprano al seminario, llegar el lunes. Si ese tren se me iba, no llegaba el lunes al seminario. Tenía que esperar a 2 o 3 días para después volver a viajar, porque no había transporte. Y entonces yo me levantaba bien temprano para tratar de coger. El tren no paraba en la parada que yo necesitaba bajarme. Si no me bajaba ahí, si llegaba hasta la terminal de trenes, de ahí no había quien saliera.
porque además me dejaba muy lejos. Entonces yo lo que aprovechaba era que el tren, cuando pasaba por la parada donde yo me bajaba, él disminuía la velocidad porque tenía que recoger un documento. El maquinista no paraba el tren, sencillamente estiraba la mano, había una persona, le entregaba el documento y seguía. Yo aprovechaba la disminución de la velocidad y me tiraba del tren con mi maletín. Y le doy gracias a Dios que nunca me caí. Yo sí vi gente delante de mí que fueron conmigo y se tiraron y se desbarataron. Gracias a Dios no se mataron, pero le doy gracias a Dios que nunca. El Señor nos cuida. Mira, David habla de lugares de peligro donde Dios nos cuida. No nos exponemos al peligro porque querramos exponernos. Muchas veces, por necesidad, nos toca exponernos al peligro. Pero la Biblia dice que Dios nos cuida. ¿Verdad? Dios nos protege. Recuerdo una vez estábamos un grupo de hermanos de la iglesia, ya estaba en una iglesia y habíamos ido a otra iglesia a dar un programa. Y cuando estábamos regresando, ya era bien tarde en la noche, eran como las 12 de la noche. Y estábamos el grupo de hermanos en una esquina de la calle ahí, me acuerdo de 51, la calle 51, cuando aquello estaba pastoreando la iglesia de Bauta. Y habíamos ido a San Agustín, allí a compartir con otra iglesia. Ya era bien tarde y estábamos parados en la esquina. No había casi tráfico. A esa hora estábamos esperando un camión que pasaba de misa. Y entonces nos montábamos y nos bajamos en Bauta. Las cosas que el Señor hace. De pronto, todo el grupo de hermanos que estábamos ahí parados en la esquina nos dio, sin más acá ni más allá, de movernos del lugar. Pues vamos corriendo para allá y nos corrimos. Corriéndonos nosotros, vino un carro a toda velocidad y se metió contra el poste que había en la esquina. Y nos quedamos así, wow. ¿Eh? ¿Que si se llegan a quedar ahí? Si nos llegamos a quedar ahí, uno de nosotros hubiera salido accidentado. Y quién sabe si hubiéramos salido con vida. Pero así, sin más acá ni más allá, estábamos nosotros parados conversando, no había tráfico, no teníamos por qué movernos. ¿Verdad? Pero el Señor hizo así, de pronto, oye, vamos corriendo para allá, nos corrimos todo el mundo para allá. Y de pronto viene un carro, se metió contra. ¿Verdad? Dice la Biblia, el rey David decía, aunque ande por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y algo muy interesante, dice el Señor, aderezas mesas, dice, servirás a la mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, en mi copa está rebosando. Mira que hay gente que nos ha hecho mal en la vida. ¿Verdad? Pero dice el rey David, Dios nos va a servir a la mesa en presencia de aquellos que nos hacen daño. Cuando nosotros permanecemos firmes en el Señor, en medio de los conflictos de la vida, porque todos nosotros en algún momento, ¿verdad? En nuestro centro de trabajo, Mari, hemos tenido que enfrentar a gente difícil. Gente que nos han hecho la vida, como decimos en buen cubano, un yogur. ¿Verdad? Nos han hecho la vida un yogur. Pero el Señor nos protege delante de la gente. Dos recomendaciones importantes para su vida si usted está viviendo una experiencia así. Tienes dos opciones. O renuncias y te vas. La otra es resistes en el temor del Señor y el Señor te va a premiar. Dice el rey David, Dios me servirá a la mesa en presencia de mis angustiadores. David usa una expresión muy típica de los pastores de ovejas. Hay ovejas que cuando se enfermaban, es una reacción típica de los animales. Cuando hay un animal enfermo que está muy enfermo, los demás del grupo tienden a maltratar al que esté enfermo para matarlo, para que se muera, para no contaminar a los demás. Eso es una tendencia típica de los animales. ¿Qué es lo que hace un pastor de ovejas? Recoge la oveja enferma, la pone aparte del grupo y le pone un cerco para que las demás no puedan entrar a molestarla. Allí en ese lugar apartado le sirve su comida, todo su alimento aparte de las demás. Y después, para ir adaptando a la oveja a regresar al grupo, él carga a la oveja sobre sus hombros y se pasea por en medio del grupo de ovejas con ella. Y protegiéndola, pero como enseñando a las ovejas para que las ovejas se vuelvan a adaptar a la oveja que está. Y eso es lo que el rey David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, ¿verdad? Eso era típico también. Hay una mosca que entra por la nariz de las ovejas y le siembra un parásito y la oveja muere de dolor. Es decir, le entra por la nariz, le produce tanto dolor que la oveja muere de dolor. Lo único que evita ese tipo de cosas es embarrarlo de aceite para que esa mosca no entre, es decir, no se quede y no pueda entrar. Por eso David dice, unges mi cabeza con aceite, para evitar, ¿verdad? Evitar la contaminación. Qué tremendo. ¿Cuánta protección nos ofrece Dios a nuestra vida? No significa que no vamos a sufrir, no significa que no vamos a atravesar por los momentos dolores, por el umbral ese de la desesperación, del dolor, de todas esas cosas. Pero sí significa que en medio de todo eso, Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo. Y si nosotros permanecemos firmes hasta el final, algo que muchas veces perdemos, que es la paciencia. ¿Verdad? ¿Qué trabajo nos cuesta ser pacientes cuando estamos padeciendo? Pero el rey David termina diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es una bendición. La única palabra, sea firme, firme hasta el final. Llega hasta el final, no se rinda. La vida no es fácil para nadie, nunca lo ha sido. Y la Biblia no nos dice que será fácil para nadie, pero la Biblia lo que sí nos dice es que Dios estará con nosotros y nos va a bendecir en medio de los conflictos. A veces decimos, Señor, pero ¿hasta cuándo va a durar esto? Hasta que Dios lo permita. Pero cuando nosotros permanecemos firmes, Dios nos protege. Daniel, el personaje que le gusta a Gabriel, Daniel tuvo que soportar 70 años, Gabriel. De eso nunca regresó a su país. Tuvo que vivir y murió en el cautiverio. Pero Dios lo bendijo. José fue llevado preso a Egipto probablemente con 17, 20 años. No salió de la prisión hasta los 40 años de edad. Toda su juventud perdida en la esclavitud. Y cuando yo miro las historias de la Biblia, y nosotros nos quejamos. Y nosotros nos quejamos. ¿Verdad? Cuando aprendí a ver las historias de la Biblia, dije, Señor, gracias por lo que soy, dónde estoy y por todo lo que me has dado. Porque no soy como los personajes de la Biblia. Porque si a mí me tocara vivir lo que ellos tuvieron que vivir, no sé si llegaría hasta el final. No sé si llegaría hasta el final. Entonces, Señor, gracias por lo que soy, por dónde estoy y por cómo me has cuidado y me has conservado, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Tenemos que aprender a darle gracias al Señor y manténgase firme, ¿verdad? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por este día y por tu amor y tus bendiciones. Bendice esta congregación y a cada hermano que pueda estar pasando en este momento por momentos difíciles, oh Señor. En sus trabajos, en sus casas, en sus escuelas. Ayúdales, ayuda a los muchachos también en la escuela y todos los que estamos estudiando para terminar este ciclo, este periodo de clases y que podamos salir victoriosos, Señor. Y que no nos cansemos. Ayúdanos a vencer, a luchar hasta el final, hasta que logremos, oh Señor, los propósitos tuyos. Bendice a tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.